Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. Vamos a platicar en el programa de hoy sobre un tema que conecta con muchas aristas y que a veces ni siquiera nos pasa por la cabeza detenernos a pensar, que es el papel de lo que ocurre en la medicina o en la cirugía y su relación con el medio ambiente. El quirófano verde, el quirófano sustentable. Y para eso invitamos a la doctora Fernanda Torres Ruiz. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para platicar y comenzar a poner esto sobre la mesa. María Fernanda Torres Ruiz es médica egresada de la Universidad La Salle, con especialidad en cirugía general y maestría en ciencias avalados por la UNAM. Realizó estudios de alta especialidad en endoscopía para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del tubo digestivo. Sus principales líneas de investigación están dirigidas a la prevención de infecciones de sitio quirúrgico, estudios del sistema inmune en personas que viven con VIH y a la seguridad del paciente. Actualmente es profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM y es coordinadora de quirófano y adscrita al Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Participa con nosotros, escribe en nuestras redes sociales, en Facebook, UNAM PUIRE o Radio UNAM, y en X encuéntranos como @UNAMPUIRE. Lo primero es darte la bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí en Hipócrates 2.0. Bienvenida. Muchas gracias, Mau. Muchísimas gracias por tenerme aquí y es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Padrísimo. Yo he visto parte del material que has presentado en reuniones, en congresos. Lo hemos platicado como es un tema sumamente relevante. Ayúdanos con una reflexión inicial sobre las actividades que se llevan a cabo en los quirófanos y lo que necesitan para que puedan ocurrir. Pues tengo que empezar diciendo que los quirófanos son indispensables e inseparables en nuestra vida. Definitivamente es algo que cambió la sobrevida en el momento en que las técnicas de anestesia se descubrieron o mejoraron, pues esto se hizo indispensable. Entonces ya no podríamos imaginar un mundo sin cirugías. De hecho, incluso uno de los problemas en la salud es una deficiencia en el acceso a una cirugía oportuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tenemos como esa parte en el que son parte de nuestra vida y tenemos la otra en la que para poder salvarnos, para poder mantener nuestra vida, pues consumen. ¿Y qué consumen? Pues desde agua a energía, muchos consumibles, instrumental, generan mucha basura, utilizamos gases anestésicos y medicamentos que también generan un consumo, generamos desechos y además poder tener todo este material disponible, pues también genera una huella de carbono. Entonces, pues, y esto no es solo exclusivo del quirófano, ¿no? Es parte del sistema de salud. O sea, para poder funcionar un hospital, pues es como una pequeña empresa, como una pequeña casa, como una fábrica, una industria, pues consume recursos. Entonces a veces se nos olvida que además de dar salud, también podemos mermarla. Claro, justamente para poder garantizar seguridad al paciente, para poder generar condiciones óptimas para que ocurra lo que ahí tiene que ocurrir, muchas veces eso implica
pues ese consumo y esa necesidad, ¿no? Así es. Ahora, si hubiera que agruparlos, ¿cuáles son las principales categorías de residuos que generan los quirófanos y el impacto del medio ambiente, ¿no? Así es, pues los tres primeros, esto puede variar dependiendo ahora sí que de qué tan desarrollado es un sistema de salud en el mundo, ¿no? Pero lo que ya está súper comprobado y estudiado son tres principales contaminantes en distintas proporciones según las circunstancias de cada quirófano. Los gases anestésicos, el consumo de energía y la generación de desechos y la cadena de abasto, es decir, los consumibles de un solo uso y todo lo que hacemos para poder tenerlos en un quirófano, ¿no? Porque no solamente es lo abrí, lo usé, lo tiré a la basura, sino todo lo que implicó la producción y el ciclo de vida de este material desechable. Entonces, esos son los tres más importantes. Ya dependerá de algunas características cuáles sean más o menos en un quirófano. Ahora, el consumo de energía eléctrica, a ver, vamos pensando como en desglosarlos, ¿no? El consumo de energía eléctrica en los quirófanos, eso afecta al medio ambiente, que se quedan los quirófanos prendidos todo, conectado todo. Las emisiones que causa el sistema de salud de manera como internacional se agrupan en tres ámbitos, que es lo que generan directamente por funcionar sus servicios, y el segundo es indirectamente lo que consumen las fuentes de energía utilizadas, porque al final el hospital no genera su energía, sino es un consumo externo, pero el hospital lo utiliza. Entonces es como el consumo de energía que es como indirecto, y eso siempre se contabiliza como en un ámbito aparte, ¿no? Y el tercero, que es la cadena de abasto de los servicios y bienes que necesita para funcionar. Entonces, sí, efectivamente, se hacen cálculos, por ejemplo, de cuántas emisiones de CO2 generó este año, o sea, causó este año generar 1 kilowatt. Y si tú sabes cuántos kilowatts genera tu quirófano, pues puedes calcular cuántas emisiones de CO2 generaste por el consumo de la energía. Y se mide y sabemos que dependerá de dónde venga nuestra energía, si podemos disminuir esto o no. Al final, pues esto ya depende un poco no solamente de los hospitales, aunque sí hay algunas medidas que pueden hacer directamente, ¿no? También depende pues del país, de cómo generamos la energía de todo el país para todas las industrias. Pero pues, por ejemplo, utilizar focos ahorradores nos puede ayudar, renovar nuestras tecnologías con máquinas que no tengan un consumo tan alto de energía, y acciones pues bien inmediatas y sencillas que nosotros podemos realizar como usuarios, como cirujanos, como anestesiólogos, como personal que está en los quirófanos, pues es apagar las luces, apagar y desconectar máquinas cuando las salas no están en uso. Y, por ejemplo... Sí, hay muchísimas máquinas, ¿no? Muchos equipos, prácticamente todo es eléctrico, o sea, todo se alimenta con energía eléctrica, o sea... Toda la noche, ¿no? Y, por ejemplo, tienes 10 salas y en la noche solo utilizas una para urgencias y las 10 están a todo lo que da. Entonces, pues al final también repercute en costos, no solamente es en que podamos ahorrar energía, ¿no? Pero esto al final también se traduce en dinero. Incluso, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Regularla, tener sensores para apagar la luz y también sensores que nos puedan decir, por ejemplo, los recambios de aire, el número de ventilaciones. Entonces, si un quirófano está desocupado, podemos disminuir considerablemente la cantidad de recambios de aire que necesitamos por hora, pues porque no hay nadie y no se está utilizando. Y cuando está en funcionamiento, entonces estos se pueden aumentar. Sí, pero además todo lo que se necesita que implique agua, cómo puede impactar tanto los recursos hídricos locales de ahí, de la colonia, el lugar donde está el hospital, como toda la parte de lo que se necesita de agua, de otro tipo de soluciones. Pues mira, es considerable el agua pues para poder limpiar y desinfectar y mantener un espacio limpio en cualquier lado, pues necesitamos agua, ¿no? Pero pues tenemos que empezar a buscar algunas estrategias. Lo que también es cierto es que a veces cuando pensábamos en usar algo desechable que no se tiene que lavar, no se tiene que esterilizar, pues pensábamos que ahorrábamos este lado, pero al ponerlo en la balanza, la contaminación es muchísimo mayor aún siendo desechable, ¿no? O sea, aunque utilicemos agua, pero por supuesto que hay alternativas para tratar de ahorrar esta parte. Por ejemplo, podrían ser lo ideal y lo que sería un mundo maravilloso, pues es que todos los hospitales tuvieran una planta para tratar sus aguas. Por ejemplo, lo que se usa en la lavandería, ¿no? La cantidad de agua que se usa en el lavado de sábanas, de fundas de almohada, de batas, todo esto, pues que se pudiera tratar y que se pudiera reutilizar en otra cosa. Tenemos que pensar también en la parte de la central de esterilización del material.
en donde todos estos procesos, además de consumir energía, pues consumen agua. Entonces, pues nosotros tenemos que ser muy racionales en el uso del instrumental, ¿no? Entonces, si para una cirugía necesitamos tales pinzas, a lo mejor no incluir las otras 20 que nunca utilizamos. Y eso pues va a evitar que tengamos que estar abriendo paquetes que, aunque no se utilicen, se tienen que volver a esterilizar, y todos los procesos de esterilización pues consumen agua. Pues esa como que puede ser alguna otra alternativa para buscar en esta parte el ahorro. Los sensores, por ejemplo, las tarjas donde nosotros hacemos el lavado quirúrgico antes de una cirugía, que nos lavamos las manos, hay algunas que se quedan abiertas, porque ya que empezamos a hacer el lavado, ya no regresamos, no podemos cerrar la llave. O sea, son sistemas donde no le das vuelta a una llave como en tu casa, porque ya que hiciste el lavado quirúrgico, pues ya no te contaminas. Entonces, algunas funcionan con un pedal abajo para el pie o para la pierna, y lo que se ha visto es que estas consumen mucho más litros de agua en un lavado quirúrgico. Entonces, intentar tener sistemas de sensor es la mejor alternativa para poder disminuir esto. Claro, y todo el personal se tiene que lavar así exhaustivo, ¿no? No es una lavadita de manos, para o sea, es una técnica que... Exactamente. Solo para la cirugía, pero también para la atención del paciente en cama, en pabellones, en hospitalización, pues tenemos los 5 momentos para el lavado de manos, que son importantísimos y que también necesitan llevar un tiempo y un orden, ¿no? Entonces, pues tampoco los podemos evitar, aunque ahora hay alternativas que, por ejemplo, en Reino Unido están ahorita con muchísima fuerza, que ellos le llaman frota, no talles, y se refieren a utilizar soluciones alcoholadas, como el alcohol gel, que igual todos podemos tener como la referencia en la pandemia. Pues son soluciones especiales que podemos, en algunas circunstancias, evitar el lavado de manos si las utilizamos. Y lo que se ha visto es que consumen, o más bien generan, menores emisiones de CO2, de dióxido de carbono, que se traduce en una menor contaminación ambiental con gases de efecto invernadero. Exactamente. Los otros residuos, los biológicos, que también necesitan un tratamiento especial, ahorita nos cuentas, y los gases, ¿no? ¿Qué hay con estos dos? A ver, vamos a empezar por los gases, porque sí, esa parte está muy interesante. A lo mejor nunca se lo habían planteado, pero resulta que los gases que utilizan los anestesiólogos cuando nos operan, o sea, para dormirnos cuando estamos en una cirugía, son gases que los primeros dañaban la capa de ozono. Entonces, cuando se acuerdan todos estos tratados que se hicieron en los 80s para disminuir el daño en la capa de ozono, pues este tipo de gases se prohibió. Lo que pasa es que los gases médicos, los de anestesia, nunca estuvieron dentro de estos tratados, pues porque son indispensables para la salud. Entonces siempre han estado exentos de esta regulación. Y resultó que, bueno, se disminuyó el daño en la capa de ozono, pero eso llevó a un aumento en otro tipo de gases, que son los hidrofluorocarbonos, que si bien no dañan tanto la capa de ozono, sí tienen un efecto como gas con efecto invernadero. O sea, aumentan la temperatura porque no permiten que el calor salga de la atmósfera. Entonces, al usarse más estos, pues fue así como que, pues esto tampoco es tan conveniente, ¿no? Entonces incluso se hizo una enmienda a todos estos tratados, se hizo la enmienda de Kigali en los 90s para regular esto. Pero bueno, la cuestión es que los gases que utilizamos en anestesia, pues no entran en esta regulación, pero lo que les quiero decir es que son gases que contaminan, y contaminan mucho. Entonces, actualmente hay 3 gases que son los que se utilizan con más frecuencia, y uno de ellos es por mucho el más contaminante si lo comparamos con los otros 2. Se llama desflorano. Y el desflorano tiene como la peculiaridad de que vive en la atmósfera hasta 14 años. Entonces, imagínate, si lo comparamos con otro de estos gases que se usa, que se llama sevoflorano, la vida del sevoflorano en la atmósfera es de 1 año y del desflorano es 14. Perdón, déjame entender esto. O sea, la máquina de la anestesia está conectada a unos tanques de donde está el medicamento el gas, sí, ¿no? Y se lo administra al paciente de una manera muy controlada, específicamente al paciente. Exacto, con un volumen. Pero luego con un volumen controlado así, ¿no? Generalmente me imagino que esto ya es para los pacientes que están intubados, ¿no? Exactamente. Que está conectado directamente a la máquina. Estos gases son para anestesia general. Exactamente. Exacto, pero luego la salida, así como el escape de eso, ¿hacia dónde da?
pues al medio ambiente. O sea, idealmente debemos de tener filtros. Pero no hay al quirófano, ¿no? No, pero tenemos filtros y por eso tenemos estos sistemas de ventilación. Pero al final salen del hospital y se van al medio ambiente. Claro. Entonces, si no salen en la sala, hay tuberías, pero al final se van, pues tarde o temprano llegan a la atmósfera. No, hombre, no, qué locura. Ahora, ¿cómo puede un hospital implementar prácticas de sostenibilidad? Voy a decir hospital verde, un certificado de hospital verde. ¿Y cómo estaría bien generar algún estímulo? No sé, de hecho pienso en el Consejo de Salubridad General, si de pronto podría ser como un requisito que algo de los residuos, o cuando menos conocer todo lo que está utilizando el hospital y empezar a tener un plan de manejo y que lo conduzca hacia lo sostenible, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que empezar a cambiar el chip. O sea, yo creo que lo primero es la educación y la concientización, tanto de los pacientes, de los usuarios, como de las personas que trabajamos en los hospitales. Es bien interesante, hay una encuesta ni siquiera en México, es una encuesta global, en donde los cirujanos no saben que los quirófanos contaminan, o al menos no creen que los quirófanos generan contaminación. Y yo creo que mucha gente es algo que pues nunca se ha planteado, ¿no? Que nunca ha pensado, pero deja tú los quirófanos, o sea, un sistema de salud, un hospital, ahora en las charolas estas que sirven la comida, ¿no? Que son como platos de unicel que le dan al paciente y se va toda la basura, por ejemplo. O sea, sí contaminamos muchísimo y no lo pensamos. A veces es como algo que no estamos ahí, que no tenemos tan presente, ¿no? Hay iniciativas más enfocadas como al personal, por ejemplo, incluso que acabando una cirugía, al cirujano nos entreguen la lista de material que usaste y la huella que consumiste. Y entonces se podría como hacer un concurso entre cirujanos en un mes de quién fue el que menos huella de carbono generó en su cirugía. Porque al final se implica como un cambio de actitud. Pues, de actitud, así, sí. Creo que algo como lo que hacemos en nuestra casa. O sea, si en tu casa tú ahorras agua, tú separas la basura, tú apagas las luces, desconectas la computadora, pues tienes que hacer lo mismo en tu centro de trabajo. Y entonces es pues reducir, reparar, reusar, no abrir material que no necesitas, hacer una buena indicación de los procedimientos, de los estudios que se solicitan, intentar que el paciente no vaya 3 veces antes de la cirugía al hospital si puede ir solo una, ¿no? O sea, como algunas circunstancias que podríamos ir cambiando, todo eso, pero también implica algunos cambios administrativos y desde las direcciones de los hospitales, ¿no? Donde también es bien importante. Sí, como decir, a ver, no vamos a dejar que pase esto. Y vamos a, ¿no? O sea, como poner ciertos candados administrativos, poner atención justamente en usos excesivos, en conductas que generen este tipo de pues, residuos excesivos o qué sé yo, ¿no? Un poco pienso en todo lo que se ha hecho para evitar infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Que es como un desenlace malo. También pues debe de enfocarse estas estrategias educativas y de estímulos y tal para tratar de reducir la huella de carbono o cuando menos el impacto medioambiental, porque también eso, ¿qué autoridades están en esto? O sea, no solo está la COFEPRIS, me imagino que hasta la Profepa y la de energía nuclear y la de, ¿no? O sea, muchos autoridades que regulan están involucradas en esto. Sí, bueno, las regulaciones de un hospital pues dependen de muchísimas instancias, ¿no? Pero en esta parte pues sería la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, que es la que se encargaría de ver esta parte, y los hospitales entran en un grupo de industrias. O sea, la cuestión es que el hospital se considera al final pues una empresa, entonces sí entra. Tú sabes que todas las industrias en México tienen la obligación de declarar como cuánto contaminan. Entonces, entre este grupo de empresas, pues los hospitales también deben de rendir cuentas en la Secretaría del Medio Ambiente. Lo que pasa es que también los límites, pues, o sea, si tú comparas esto que está haciendo el hospital contra alguna empresa, pues a lo mejor de bebidas, no sé, de reprocesamiento de algún producto de la agricultura, o sea, sí tenemos como empresas, digamos, mucho peores en nuestro país, ¿no? Entonces,
mi perspectiva un poco. Sí, no es la más contaminante. Exacto. Entonces, como que siento que la Secretaría de Medio Ambiente pues está mucho más enfocada hacia allá y a lo mejor no, pues los hospitales no llegan a ese grado de contaminación. Entonces, pues los estamos como dejando tranquilos, pues porque además son necesarios. Pero eso no nos debe de eximir de tomar medidas y de hacer cambios, porque no es como que no tengas que sobrepasar un límite. O sea, yo lo que creo es que es con una emisión de CO2 que puedas disminuir, es un cambio. O sea, tenemos que lograr tener lo mínimo. No es como que, ay, como no pasé tal y no me van a multar y nadie me va a decir nada, pues yo sigo así como estoy. Sino que sí tenemos que hacer como una autocrítica e ir buscando estrategias nosotros para, como hospital, desde la parte administrativa, desde la parte del personal, desde la parte de los pacientes, para ir disminuyendo esto. Pero pues es un trabajo titánico. No, absolutamente, y que involucra muchísimos ámbitos. De hecho, quiero cerrar con una pregunta todavía más complicada sobre el papel de la biotecnología y del desarrollo de la industria biotecnológica en el país, que eso también podría tener impacto en reducir pues parte del problema que está generando el transporte y todo esto, ¿no? Esto se necesita que haya industria. Tú me lo puedes decir mejor que nadie. ¿De dónde vienen todos los insumos que usas en un quirófano? O sea, ¿dónde se producen? Claro, la mayoría se importan, ¿no? Y esto es como justo parte de esta sustentabilidad que tú decías, o de esta economía circular, en donde tenemos que buscar un consumo local. Absolutamente. Entonces, sería maravilloso que todos estos, o sea, entre más cerca y menos transportes y sea algo que se consuma local, que se genera o que se produzca de manera local, pues la huella de carbono será menor. Pero pues también los materiales con que estas cosas se producen es muy importante. A veces ni siquiera sabemos de qué están hechos. Tenemos diferentes polímeros de plástico, pero es que es bien interesante porque en muchos instrumentos que utilizamos la industria no está obligada a poner su composición. Entonces tú sabes que es de plástico, pero no sabes qué polímeros. Y hay polímeros que sí son reciclables y polímeros que no son reciclables. Entonces también ahí hay como una responsabilidad de la industria, ¿no? O sea, y otros que me imagino que en su país de origen son reciclables, pero aquí no estoy seguro de que alguien se esté preocupando por recolectarlos y buscarles un camino de regreso, ¿no? Y no se van a reciclar con todo el plástico, el PET o qué sé yo. Sería maravilloso, pero mira, para que te sirva, no es consuelo, pero incluso en Estados Unidos los residuos de un hospital que se reciclan son del 8%. Es nada. O sea, realmente los programas de reciclaje en los sistemas de salud están en pañales y hay que trabajar mucho. Y parte de eso está limitado porque como se consideran residuos con potencial infeccioso, entonces en muchas legislaturas está prohibido el reciclaje. Pero hay cosas, por ejemplo, este papel de polipropileno que se utiliza, son como unos plásticos que utilizamos para esterilizar el instrumental. Los campos. Pues que está estéril realmente. Ajá, lo abrimos y eso se va así tal cual. Sacamos el instrumental y la envoltura se va tal cual a la basura. Si pudiéramos reciclar esto, pues sería otra historia, pero todavía estamos como en un largo camino. No, pero lo vamos a ir viendo. Además, es un tema que está empezando, por eso queríamos traerlo, el quirófano verde, el quirófano sustentable, de hecho el hospital verde, seguramente va a ir hacia allá el desarrollo y la implementación de todas estas medidas dentro de los hospitales. Pues tenemos que trabajar porque así sea, Mau, porque es una urgencia, ¿no? Es algo que tiene que suceder. Una de las metas justo internacionales es lograr, pues, emisiones neta cero, es decir, un balance entre las emisiones de carbono que generamos y las que se pueden absorber en la atmósfera para el 2050. Y creíamos que para el 2030 estaríamos al 50%. Y pues no, y el sistema de salud es muy responsable, ¿no? Al menos es responsable del 5% de todas las emisiones del mundo. Entonces, sí es un área de oportunidad donde tenemos que empezar a impactar si queremos disminuir los gases con efecto invernadero y el cambio climático, ¿no? Porque esto al final, todo esto se reduce, se concentra, o sea, su traducción es
en el aumento de la temperatura mundial. Sí, el cambio en los ciclos del planeta, y eso tiene impacto en la salud y tal. No voy a decir ya más de los riesgos de los hospitales a los efectos del cambio climático, y entonces también tienes que estarte preparando para eso, y eso pues te va a hacer que cada vez consuman más energía para enfriar los quirófanos, más energía para, ¿no?, mantener. Exacto. Es una locura. Círculo, sí, que o rompemos, o sea, tenemos que intervenir para lograr ahí un cambio, porque si no, pues se vuelve algo infinito y cada vez más, pues sí. Pues esperemos cuando menos estar poniendo un pequeño granito de arena en esta playa, en este desierto, con este programa. ¿Con qué te quieres despedir, Fernanda Torres, de este programa? Pues primero dándoles las gracias por habernos escuchado y por permitirnos compartir esto. Realmente para mí es algo que espero que se escuche cada día más. Espero Seguro. que hagamos mucho ruido. Tenemos que oír en los próximos años los cambios en nuestros hospitales. Necesitamos hospitales verdes y quirófanos verdes. Y a implementar todas estas técnicas de economía circular, tanto en nuestros centros de trabajo como en nuestra casa, ¿no? Que sí es algo que es indispensable para el futuro. Sí, pues con eso nos vamos. Doctora María Fernanda Torres Ruiz, coordinadora de quirófano del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0, Fernanda. Muchísimas gracias, Mau, y muchos saludos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, y con esto nos despedimos. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Espero que nos acompañen la próxima semana. Por lo pronto, quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora. Sonora.